En el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires damos comienzo al acto en que se hará entrega del diploma y la medalla que acreditan al doctor Pedro Nickel como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, según resolución del Consejo Superior Universitario número 7586/17 del 16 de agosto del corriente año. Preside este acto la decana de esta facultad, profesora doctora Mónica Pinto, quien pronunciará la laudatio académica del doctor Pedro Nickel. ¿Cómo les va a todos? Muy bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Dice nuestro estatuto, los cielos quieren acompañar. Dice nuestro estatuto que la Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una comunidad de profesores, alumnos y graduados. Procura la formación integral y armónica de sus componentes e infunde en ellos el espíritu de rectitud moral y de responsabilidad cívica. Forma investigadores originales, profesionales idóneos y profesores de carrera socialmente eficaces y dispuestos a servir al país. Encausa a los graduados en la enseñanza y en las tareas de investigación y a través de ellos estrecha su relación con la sociedad. El título de doctor honoris causa es la distinción académica de más alta jerarquía que otorga la universidad a personalidades nacionales o extranjeras como reconocimiento a la excelencia y méritos sobresalientes. Estamos aquí justamente para eso, para hacer la entrega del título de doctor honoris causa a don Pedro Nickel, nacional de Venezuela y de Latinoamérica, ciudadano del mundo, abogado en las causas de los derechos humanos y de la paz. Pedro nació en la Venezuela de la estabilidad política y económica, en el país que acogía a los latinoamericanos que otros gobiernos, de facto, expulsaban. Allí hizo carrera en la abogacía, graduándose en la Universidad Católica Andrés Bello. Buen francófono, pensó su posgrado en el París post-mayo de 1968 y allí obtuvo su diplôme d'études supérieures droit privé général en la Universidad de París II, para luego doctorarse en la Universidad de Carabobo. Como en cada ser humano, los tiempos de la vida personal y política marcan a Pedro, que fue estudiante en los años del cuestionamiento universitario y llegó a los diplomas en la década de la descolonización, quizás una de las experiencias políticas más importantes del siglo XX. Inicia su vida profesional y académica y muy pronto asume funciones de gestión en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, para ser designado decano en 1978. Pedro va a pasar una década en esas actividades, pero no será solo eso lo que haga, ya que en la Asamblea General de la OEA, celebrada en La Paz en octubre de 1979, es elegido para la 7ª vacante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En rigor, la Corte había elegido a sus miembros un poco antes de la Asamblea General anterior, la de 1978. De allí resultaron los 7 integrantes, pero el salvadoreño Urquía no aceptó el cargo, por lo que en la próxima Asamblea fue elegido Pedro. Cosas del destino, pero El Salvador ya se cruzaba en la vida de nuestro amigo Nickel. Quizás habría que agradecerle a Urquía su renuncia. Eran etapas fundacionales para la Corte Interamericana, y los hombres, porque fueron solo hombres, elegidos para integrarla, debían ejercer toda su estatura para instalar esta novedad en un continente que había sufrido ya varias bajas democráticas. Los países del sur, Brasil, Chile, Uruguay y nosotros estábamos bajo dictaduras militares o cívico-militares, y más al norte convivían cosas extrañas, como el Paraguay de Stroessner con el Perú de Belaúnde Terry. En América Central, los militares estaban en la suya en Guatemala, Somoza seguía andando en Nicaragua y, en fin, que el panorama no era el mejor para que todos ellos hicieran más fácil la vida de la corte recién instalada.
Rodolfo Pisa Escalante de Costa Rica y Tom Bergenthal, el estadounidense propuesto por Costa Rica, eran el presidente y el vicepresidente de la nueva institución. Con ellos el chileno Máximo Cisneros, el jamaiquino Monroe, César Ordóñez Quinteros de Colombia y don Carlos Roberto Reina, que luego sería elegido presidente de Honduras. A ese grupo le llegó Pedro Níquel solo unos meses después. Juntos comenzaron a dar vida a ese tribunal a través de opiniones consultivas que fueron tejiendo un camino sólido de criterios y probablemente también de creciente jurisdicción para la Corte. Fueron las 10 primeras opiniones consultivas aquellas en las que participó nuestro doctor honoris causa. Así, los otros tratados objeto de la competencia consultiva de la Corte resultaron comprender tratados en los cuales, con que un solo país latinoamericano fuera parte y que tuvieran como objeto en alguna de sus cláusulas la protección de los derechos humanos, caían bajo la competencia de la Corte. Con el mismo criterio inclusivo, la Corte sostuvo en su segunda opinión consultiva que la Convención entra en vigencia para un Estado que la ratifique o adhiera a ella, con o sin reservas, en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión. Ya con Níquel presidente, la Corte fue tajante al sostener que la Convención prohíbe absolutamente la extensión de la pena de muerte y que en consecuencia no puede un Estado parte aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente en su legislación interna. Podría seguir con estas inclusiones, pero debo recordar que esa misma Corte declinó el caso de Viviana Gallardo, la muchacha cuya muerte se diera en prisión y respecto de la cual el gobierno de Costa Rica renunciara al agotamiento de los recursos internos y al trámite ante la Comisión. Allí, la Corte, que aún no había ejercido su competencia contenciosa, escapó a la tentación que el caso ofrecía y construyó una fidelidad a la Convención que fue muy fuerte, señalando que el procedimiento ante la Comisión no era renunciable. Seguramente, en esa ruta histórica y memorable, lo más resonante fue lograr que los primeros casos que llegaran a la Corte tuvieran futuro. Y eso sucedió con las desapariciones forzadas en los casos hondureños. Se trataba no solo de la primera vez para el Tribunal de Costa Rica, sino para el mundo. La Corte hizo de ellos un manual de derecho internacional de los derechos humanos, en el que cada tema de jurisdicción y de fondo es objeto de un tratamiento conceptual para luego ser aplicado al caso de Grecia. Así aprendimos a través de los casos de Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez, Saúl Godínez Cruz, Yolanda Solís Corrales y Francisco Fairén Garbí, que la desaparición forzada de personas es la violación múltiple y continuada de derechos protegidos. Un concepto vigente hasta hoy, no obstante las convenciones adoptadas en el tema. Esa Corte fue también cuidadosa al deslindar responsabilidades y sobreseyó en el caso de Solís Corrales y Fairén Garbí por falta de prueba. Un camino que pretendió construir rigor, pero que las sucesivas Cortes decidieron no ahondar. Níquel estuvo en la Corte Interamericana hasta 1989. Su mandato vino a finalizar cuando ya la Corte estaba caminando en los casos contenciosos y había abierto la puerta de la historia. En 1990, don Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de las Naciones Unidas, designa a Pedro asesor jurídico de la Secretaría General para las negociaciones de paz en el conflicto salvadoreño. La paz fue firmada un 30 de diciembre del 91 con Boutros Ghali de testigo de honor y Níquel devino el experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador. Presentó un primer informe a la Asamblea General en el 92. En Nueva York, en esa ocasión, Níquel decía: el cumplimiento de los acuerdos de paz, en su letra y en su espíritu, abre la posibilidad cierta y acaso única en la historia del país de dejar superada una estructura dentro de la cual se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos y se ejerció una injusta dominación económica y social sobre la mayoría del pueblo salvadoreño. En marzo de 1994, en la sede de la entonces Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, los expertos independientes para Guatemala y El Salvador, esto es Níquel y yo,
presentamos sucesivamente nuestros informes. El mío era inaugural y fue auspicioso y reconfortante que Pedro estuviera allí sentado a mi lado. La ONU estaba empezando la ruta de los acuerdos de paz en América Central. En casi todos los casos se trataba de conflictos internos en los que los derechos humanos habían sido absolutamente desconocidos. Empezaba la verificación activa, un componente de derechos humanos en ONUSAL, una misión de paz, MINUWA, en Guatemala. Decía al respecto don Pedro: los acuerdos de paz son el resultado de un esfuerzo colosal de entendimiento entre las partes que expresaba a su vez una honda aspiración nacional de paz y de justicia. El diseño y contenido de los acuerdos no conducen solamente al término del conflicto armado por la vía política, sino a la empresa nacional de construir una nueva sociedad más democrática y solidaria, donde el irrestricto respeto a los derechos humanos sea resorte fundamental de la acción del Estado. Se ofrece así a la nación una oportunidad extraordinaria de progreso. De América Latina al África. Níquel fue el enviado especial del secretario general Boutros Ghali para el establecimiento en Burundi de una comisión de la verdad que tomaría más de una década en lograrse. En esos tiempos, Pedro fue también miembro del Grupo Internacional de Asesoría del Comité Internacional de la Cruz Roja. Más cerca nuestro, para la solución de un conflicto limítrofe en el sector fronterizo comprendido entre el hito 62 y el monte Fitzroy, conocido entre nosotros como el arbitraje de Laguna del Desierto, y que la embajadora Susana Ruiz Cerruti, que era nuestro agente, que está aquí, podría relatar con mayor justeza que yo, los presidentes Elwin de Chile y Menem de Argentina resolvieron la instalación de un tribunal arbitral compuesto por juristas latinoamericanos. Rafael Nieto Navia, Reinaldo Galindo Pol, Julio Barberis y Santiago Benadaba, junto con Pedro, en octubre del 94, dieron su sentencia. El siglo XXI lo vuelve a convocar a don Pedro para el arbitraje, pero esta vez en versiones. El árbitro Níquel acepta una misma injuria en un caso en el que se plantea el derecho al agua y son varias las ONG que tienen la oportunidad de decir en ese nuevo ámbito de trabajo y relación. El campo académico siempre lo tuvo de soso y su lectura de la progresividad de los derechos humanos y su historia. La progresividad, como aquí la entendemos, lo que denota es que la aparición, es decir, el reconocimiento de los derechos humanos, se ha ampliado progresivamente y que esa ampliación es irreversible. Esas características de los derechos humanos están presentes y explican sus mecanismos de protección tanto a escala nacional como internacional. Don Pedro, así lo llaman en Costa Rica, donde fue uno de los fundadores del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, luego presidente, consejero permanente y desde hace unos años presidente honorario. Don Pedro decía: puede llegar a ser Pedro el Grande, denominación que debemos a nuestro común amigo Roberto Cuellar, salvadoreño agradecido y director ejecutivo del Instituto por años. En ocasiones también, ese ingenio latinoamericano lo ubicó como Pedro Vargas, cuando junto con Edmundo Vargas Carreño pensara el futuro del sistema interamericano y lo pusiera en un papel al que solo tuvimos acceso unos pocos. La militancia de los derechos humanos a través del derecho es lo suyo. En 1996 fue elegido consejero en la Comisión Internacional de Juristas, donde fue presidente de 2011 a 2013. Formó allí un tándem, al mejor estilo Dream Team, con el querido Wilder Tyler, que hoy cruzó el charco y se vino de Montevideo para acompañar. Les tocó a ambos el interesante e innovador periodo de la primavera árabe y don Pedro y Wilder tuvieron ideas para eso. En su país, Venezuela, Pedro es miembro fundador de PROVEA, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos y de Ojo Electoral. Es miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales desde 1997 con carácter vitalicio. En 2007, Pedro y nuestro Adolfo Pérez Esquivel inauguraron el Programa de Derechos Humanos de la UBA, que por entonces se proponía lograr una alfabetización en derechos humanos
para cada graduado de esta institución. En 2013 y en 2015, Pedro Niken fue profesor en la Maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de esta casa, contribuyendo así a la formación de profesionales en esta área. Fue además jurado de concurso de profesores en más de una ocasión. Estas son las cosas que hizo don Pedro en su vida en el derecho y las que hizo por nosotros. Podemos agregar otras, como que fue un gran y generoso amigo de los argentinos que se vieron forzados a instalarse en la patria grande venezolana en los tiempos del proceso militar, como nuestro común amigo Jorge de la Rúa y su esposa Angelina Ferreira. Un hombre que invirtió tiempo y esfuerzo en acompañar los procesos electorales de la democracia reinstalada, como cuando con Orlando Tobar viniera a Buenos Aires para las elecciones de mayo de 1989, en las que resultara electo el presidente Menem. Pedro es una gran persona, un gran lector y un buen espectador de teatro, sibarita sempiterno, conocedor de los recovecos más insólitos e interesantes de ciudades como Ginebra o París. Es también un hombre de excelente humor y de humor jurídico, como cuando cada tanto memoriza las estrofas de las fuentes del derecho internacional de don Luis Herrera Marcano. Apréndase, no se aburra, cómo se llaman las fuentes que en el derecho de gentes enumera el estatuto. En fin, buena gente si la hay, comprometido como pocos, hacedor, poco creído. Querido Pedro, he nombrado varios amigos, y a ellos puedo agregar muchos otros, como Carlos Ayala, Randy Cruel, Claudio Brockman, Sonia Picado, Bob Goldman, Jorge Tayana, Juan Méndez, Eduardo Bertoni, Víctor Abramovich, Santiago Cantón y varios más que, como nosotros, se sienten orgullosos de compartir contigo y te aplauden en este honoris causa. Es que tú, vos, como decimos aquí, como nosotros y ellos, entiendes que la democracia, Estado de Derecho y derechos humanos se conjugan juntos. Crees que el respeto de la dignidad y la libertad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación es la base del derecho. Consideras que es tarea de un universitario y un jurista hacer todos los esfuerzos para que ello sea así. Porque tu trayectoria expresa la más clara de las convicciones por el respeto de los derechos humanos en todos los lugares del mundo. Porque todas esas cosas constituyen bienes valiosos que compartes con todos nosotros. Por todo ello, Pedro Niken, querido Pedro, esta casa, la Universidad de Buenos Aires, quiere distinguirte con este título de doctor honoris causa. Para nosotros, para todos nosotros, es un placer que lo recibas. Espero que lo disfrutes mucho. Ha procedido la doctora Pinto a la entrega al doctor Pedro Niken del diploma y la medalla que lo acreditan como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. A continuación, el doctor Pedro Niken dictará su lectio magistralis titulada Conceptos en mi recuento, Derechos Humanos, Paz, Justicia. En la cárcel de Jesús Celular. Querida decana Mónica Pinto, vieja amiga, como lo pone en evidencia tus despresuradas palabras, comparezco a este claustro de la Facultad de Derecho
verdaderamente sin palabras para expresar mi agradecimiento por el honor que se me hace al conferirme el título de doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Me sorprendió la noticia que me transmitió Mónica y me pregunté inmediatamente por qué se me había hecho esta distinción. Desde luego la respuesta es y sigue siendo por la generosidad de la universidad, de sus autoridades, de la Facultad de Derecho. Pero también recordé que había dado clases en la Facultad de Derecho en los cursos de maestría en Derechos Humanos y que había sido jurado de algunos concursos de oposición en la materia. Entonces asumí y asumo que lo que es objeto de homenaje son los derechos humanos, la disciplina a la que he tenido la oportunidad y el honor de dedicar buena parte de mi vida o mi vida profesional desde la academia, los estrados de justicia, las organizaciones internacionales y las luchas sociales. Por eso, puesto en la implacable obligación de pronunciar unas lectio magistrales, que no sé si va a ser lectio, pero sí sé que no va a ser magistral, me puse a pensar qué era lo que debía decir. Me pareció que me podía apartar inicialmente del rigor de la abstracción y recordar algunas de las cosas que ha recordado Mónica ahora con algunos aspectos y detalles más anecdóticos y otros más de fondo, para llegar al recuento de algunas situaciones que he tenido el privilegio de vivir y sin las cuales seguramente no estaría hoy aquí. Yo nací en junio de 1945, exactamente entre la rendición de la Alemania nazi y el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, entre la derrota de Hitler y la victoria de Stalin, entre el espanto surgido de la capacidad de horror que es capaz de edificar el ser humano y el miedo a desastres aún mayores y las esperanzas de paz, de justicia y de dignidad expresada en la Carta de las Naciones Unidas. Crecí y me formé al filo de la Guerra Fría que amenazó con exterminar el planeta, de la cortina de hierro de Vietnam, en medio de la lucha por el poder entre dos formas de impostura, una autocracia totalitaria que anonadó a sus pueblos con el pretexto de procurar su bienestar, y otra que se apoyó en despiadadas dictaduras como pretexto de defender la libertad. Sin embargo, durante mi vida también floreció la lucha de los pueblos por sus derechos humanos. Se produjo la decolonización, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y emergió el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se ha adoptado más de un centenar de instrumentos internacionales relativos a esos derechos y se han creado más de 50 organismos internacionales destinados a interpretarlos y aplicarlos cabalmente, y que incluyen 3 tribunales internacionales, numerosos cuerpos cuasijudiciales que han desarrollado un abundante y rico cuerpo jurisprudencial. En el desolador contexto que ofrecían Centroamérica y Suramérica, se me ofreció la oportunidad, como la relató Mónica, de integrarme a partir de 1980 a la primera Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una década más tarde, a solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas, me había encomendada la asesoría jurídica y la mediación emprendida por la organización para poner fin a la guerra civil en el país y reconstruir sus instituciones. Me propongo rememorar muy brevemente esos episodios. Primero, porque en ambos casos fui testigo y en cierta medida coprotagonista de eventos que ocurrían por primera vez. Son mis primeras veces. En segundo lugar, porque más allá de su valor histórico en sentido estricto, en ambos casos cobraron cuerpo conceptos y principios perdurables en el derecho de los derechos humanos que intentaré sintetizar en la segunda parte de esta presentación. En
Y eso fue por ese breve recuento personal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi elección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos inauguró el resto de mi vida. Allí cambió mi vida. Cuando me incorporé a ella, en 1980, todo estaba por hacerse. Los primeros trabajos de la Corte se dirigieron a buscar una sede, a redactar y aprobar su reglamento, a hacer gestiones para obtener el reconocimiento de la competencia por la mayor parte del mayor número posible de estados y a crear con el gobierno de Costa Rica el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La Corte tropezó con una dificultad inicial en su relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la cual no se ha ahondado mucho. Tampoco yo voy a profundizar demasiado. Pero realmente recordaré que inmediatamente después de la entrada en vigencia de la Convención Americana, la Comisión no enmendó su reglamento ni lo adaptó a la nueva normativa y a los nuevos procedimientos que surgían de la Convención. En particular para contemplar su relación con la Corte recién creada. Se atuvo la Comisión a la inercia y continuó llevando los asuntos como si la Corte no existiera. Algunos colegas atribuyeron eso a rivalidad institucional. Francamente no lo creo. Pero lo cierto es que no envió casos y tampoco opiniones consultivas, a pesar de que para enviar opiniones consultivas no tenía por qué modificar su reglamento. No fue sino después que el gobierno del Perú, varios años más tarde, presentó una solicitud de opinión consultiva que la Comisión se animó a imitarlo unos meses más tarde. El 24 de abril de 1986, es decir, más de 8 años después de la elección de la primera Corte, la Comisión introdujo ante ella los primeros 3 casos contenciosos que recordaba la decana hace un momento, todos contra Honduras, invocando la responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez, de Saúl Godínez Cruz, de Francisco Fairén Garbi y de Yolanda Solís Corrales. Son conocidos como los casos hondureños, pero voy a advertir que mis observaciones se referirán a Velázquez Rodríguez, porque fue el primero a ser decidido y porque de alguna manera de ahí se obtuvieron los principios que se aplicaron a nosotros. Estos casos, por el solo hecho de ser los primeros que conoció la Corte, de suyo planteaban ciertos desafíos, pero en este recuento yo quiero evocar 2 grandes líneas de problema. El primero fue el notoriamente deficiente trámite del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el segundo, una defensa del Estado demandado sustancialmente fundada sobre la falta de pruebas para imputarle esa violación. Con respecto a lo primero, el Estado incluyó en su respuesta varias denuncias de vicios de forma, aunque sin articularlas en su conjunto como objeciones preliminares. Era, como se diría aquí, un quilombo el escrito de defensa del Estado. La mezclaban con las defensas de fondo y realmente era bastante confuso lo que se presentaba. La Corte decidió limpiar todo esto creando una etapa de objeciones preliminares con el objeto de poder limpiar el caso, los casos. En cuanto al expediente articulado por la CIDH, lo menos que puedo decirse es que no estaba bien organizado ni ordenado. Lo que dentro de la teoría conspirativa a la que hacía referencia hace un momento fue especulado, no por mí por cierto, como algo destinado a que la Corte no admitiera los casos. Enviamos unos casos y no los puede admitir. En realidad, la Comisión instruyó la causa, como decía antes, sujetándose a sus normas procesales anteriores a la entrada en vigencia de la Convención, lo cual, si bien irregular, no afectaba necesariamente la lógica del proceso, pero sí daba pie a cierta confusión que fue invocada por el Estado demandado para objetar la admisibilidad de la demanda. Con respecto a lo segundo, el Estado se limitó a no promover pruebas
y a descansar su defensa en que la carga de la prueba recaía sobre la comisión como parte demandante, que no había podido demostrar que la desaparición de las víctimas había sido cometida por agentes del gobierno de Honduras. La Corte abordó estos temas con un espíritu y teniendo presente que lo que estaba era iniciando su trabajo como Tribunal de Derechos Humanos y que esto tenía una solemnidad trascendente. Determinamos que no nos extraviaríamos en formalismo que inhibieran nuestra función como Tribunal de Derechos Humanos, más aún cuando se trataba de la inauguración del tribunal como instancia contenciosa. No se trataba de hacer justicia en el caso concreto únicamente, sino de definir e imprimir el designio del tribunal. La Corte resolvió ambos asuntos ateniéndose a un mismo concepto, ya expresado en su opinión consultiva número 2, según la cual la Convención no es un tratado tradicional en función de un intercambio recíproco de prestaciones entre los Estados, sino que su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, algo que ha estado presente a lo largo de toda la jurisprudencia de la Corte. La Convención es un tratado protector y como tal ha de interpretarse y aplicarse. La Corte de Velázquez Rodríguez afirmó que la Convención debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión y de la Corte adquiera todo su efecto útil. Se estableció un criterio dominante que conduce a ofrecer la más amplia protección posible a las víctimas. Dentro de ese espíritu, la Corte abordó los dos dilemas esenciales que tenía. En cuanto a los efectos de forma, el tribunal reconoció que en el trámite del caso la Comisión no se había ajustado a los términos de la Convención, pero que este hecho no configuraba, cito, un extremo capaz de impedir el normal desarrollo del procedimiento ante ella. Asimismo, concluyó que las infracciones en las que incurrió la Comisión en ningún caso han perjudicado los derechos del gobierno y, en consecuencia, no hay lugar a declarar inadmisible la demanda por esas razones. Un poco más complejo fue el tema probatorio. Creo que no es inapropiado confesar, 30 años más tarde, que en lo personal me pareció aberrante, repugnante, una defensa que no promovía pruebas y se basaba solamente en la supuesta insuficiencia probatoria de la CIDH. Pues ese razonamiento pretendía engranar a la Corte y a la jurisdicción de derechos humanos en la lógica de crimen perfecto que subyace a la desaparición forzada. Precisamente que se caracteriza por no dejar pruebas. Y, francamente, nosotros no podíamos entrar en esa lógica. No había forma de entrar en esa lógica. Y había que encontrar los mecanismos, naturalmente, jurídicos, correctos, ortodoxos, para evadir esa siniestra, por qué no decirlo, estrategia procesal del Estado. En lo atinente a la cuestión probatoria, la Corte observó que la desaparición forzada de personas es una forma de represión que se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas. Por consiguiente, dijo la Corte, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que en muchos casos no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado. Asimismo, fundado en la jurisprudencia internacional de la Corte Internacional de Justicia en particular, la Corte afirmó su potestad para evaluar libremente las pruebas, incluyendo, claro está, la prueba indiciaria, el cúmulo indiciario. Para resolver el tema de la imputación al Estado de los hechos, la Corte precisó, además, el alcance de las obligaciones asumidas por los Estados
de conformidad con el artículo 1 de la Convención. Los Estados partes se comprometen a respetar y garantizar los derechos humanos. Y de las reglas aplicables del derecho internacional general. Para ese fin, la Corte diferenció entre la obligación de respetar y la obligación de garantizar los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos significa que el poder del Estado está limitado por ellos, que debe ser ejercido según ellos y no a la inversa. La garantía es más amplia, pues implica, dijo la Corte, el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Por consiguiente, los Estados están obligados a prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención, así como a asegurar la reparación de los daños causados a la víctima. En tercer lugar, combinando ambas cosas, la Corte tuvo por probado por cúmulo indiciario que Manfredo Velázquez había sido secuestrado y desaparecido por agentes que actuaban bajo la cobertura del poder público hondureño. Hay varios testimonios y numerosas pruebas que así indican. Pero por otra parte, aclaró, con base en el artículo 1 de la Convención, que aunque no hubiera podido demostrarse tal cosa, la circunstancia de que el aparato del Estado se haya abstenido de actuar representa un incumplimiento imputable al Estado de los deberes contraídos en virtud del artículo 1, párrafo 1 de la Convención, según el cual está obligado a garantizar a Manfredo Velázquez el pleno y libre ejercicio de sus derechos humanos. De manera que, aun si no hubiera llegado a esa convicción por la vía probatoria, por la sola abstención del Estado se había violado el deber de garantía de los derechos humanos pautado en la Convención y en el derecho internacional general por lo demás. Esta sentencia, como es bien sabido, ha impregnado la jurisprudencia de la Corte y ha sido un referente universal para la responsabilidad internacional derivada de obligaciones convencionales sobre derechos humanos. La máxima que subyace a ella es que la Convención Americana debe interpretarse y aplicarse en el sentido que ofrezca la más amplia protección a la víctima. La jurisprudencia de la Corte se ha acogido también a este concepto, con algunas excepciones lamentables que no es el caso recordar acá, porque en verdad no afectan el balance positivo del tribunal. Esa fue para mí una primera vez. No solamente porque se trataba de la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino porque el tratamiento de la desaparición forzada de personas y del marco jurídico por el cual debía encuadrarse en el ámbito del derecho internacional carecía de precedente en la jurisprudencia internacional. También porque en verdad fue la primera vez que la Corte materializó el concepto de la interpretación pro persona de la Convención Americana. Pocos años más tarde me tocaría otra primera vez. El Salvador fue otra vez por primera vez. El proceso de paz salvadoreño sentó un precedente de tareas hasta ese momento inéditas por parte de las Naciones Unidas, cuyo radio de acción internacional excluyó hasta ese momento su acción diplomática en conflictos armados no internacionales. No se trataba solamente, ni era viable lograrlo de manera aislada, de detener los combates militares, sino de atacar las causas profundas de la guerra civil que se libraba en El Salvador. La historia del país estaba asignada por el autoritarismo, la injusticia social y la persistente y grave violación de los derechos humanos. El camino de la paz pasaba por la consolidación de las instituciones democráticas y la construcción del Estado de Derecho, por la erradicación de las prácticas atentatorias contra los derechos humanos y por el fortalecimiento de los medios para respetarlos. Vale decir, por la edificación de un proyecto nacional centrado en la dignidad de la persona humana. El diseño de esos proyectos y su puesta en práctica contaron con la activa participación de las Naciones Unidas. Este hecho, sin precedentes, abrió nuevas perspectivas a la ONU para la obtención de sus fines conforme a la carta que le dio hoy. Tuvo el privilegio y el honor de ser contratado
por la Secretaría General de las Naciones Unidas como asesor jurídico externo para ese proceso. Cuando al inicio de las negociaciones me entrevisté por primera vez con el señor Álvaro de Soto, quien condujo admirablemente ese proceso, hoy embajador del Perú en París, le pregunté por qué se buscaba un consultor externo teniendo las Naciones Unidas una subsecretaría general de asuntos jurídicos altamente calificada. Me respondió que temían que la novedad de la empresa que se acometía no se adaptaría a los estándares normales de interpretación del ámbito de competencia de la ONU según su carta, y que estaría creando precedentes de una lectura novedosa de la misma carta para la negociación y construcción de la paz dentro de un conflicto armado internacional. En dos palabras, me dijo que temían que le dieran que no se podía hacer lo que ya se estaba haciendo. Eso no resultó así, por cierto. El subsecretario de Asuntos Legales, el señor Hans Corell, fue un excelente sustento y estimulador de todo el proceso. Pero había razones para temer que la inercia burocrática objetara ese proceso. La verdad es que yo me sentí muy halagado en ese momento, no tanto como ahora, de que se pensara en mi persona para esa tarea. Pensé también que la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por ser uno de los fines de las Naciones Unidas, según su carta, podía proporcionar una base conceptual sólida para abrir esos nuevos caminos, y que en las circunstancias del caso, el consenso de los actores nacionales, el beneplácito de los actores regionales y el mandato claro del Consejo de Seguridad constituían a su vez otra sólida base para identificar la legitimidad no solo política, sino jurídica de la operación que se emprendía. Así que me animé a aceptar aquel estupendo reto. Las negociaciones, que fueron intensas y largas, culminaron con la firma del Acuerdo de Paz en Chapultepec en enero de 1992. En boca del entonces secretario general de la ONU, señor Boutros Ghali, fue esta la primera de la segunda generación de operaciones de mantenimiento de la paz, caracterizada por la particular importancia asignada a la consolidación de la paz después del conflicto. Más tarde dijo que no era exagerado decir que en su conjunto estos acuerdos, dada su envergadura, constituyen una fórmula para la revolución a través de la negociación. Yo no voy a entrar ahora a describir esos acuerdos, que fueron voluminosos y complejos, pero quiero destacar brevemente el valor que tuvieron los derechos humanos como marco conceptual de la actuación de las Naciones Unidas y como eje también de los acuerdos de paz. La función más activa de la negociación, del proceso de negociación y de verificación, le correspondió al secretario general y a su representante. Sin embargo, el Consejo de Seguridad estuvo también estrechamente involucrado desde el primer momento en el proceso de paz. El gobierno y la insurgencia convinieron en someter sus acuerdos a la verificación de las Naciones Unidas con la aprobación del Consejo de Seguridad, de modo que toda la operación de Naciones Unidas en El Salvador quedó sometida al Consejo de Seguridad, que era también el órgano al que regularmente informaba el secretario general. Estos antecedentes arrojaron cierta peculiaridad a la función del Consejo de Seguridad en la primera etapa de la verificación de los acuerdos de las Naciones Unidas. Para 1991, las negociaciones iban lentamente. Se había firmado un solo acuerdo el 26 de julio de 1991, el Acuerdo de San José sobre Derechos Humanos, que establecía una misión de verificación sin precedentes en el derecho internacional, de los derechos humanos en general, con una capacidad de despliegue por todo el país, de visitar todos los sitios que se quisieran, de interrogar a quien quisiera, en fin, de una amplísima misión de verificación. Esto se tradujo en que esa misión de verificación de derechos humanos, que yo lo llamé de gorros frigios azules, esa misión de verificación estaba a cargo del Consejo de Seguridad.
que el Consejo de Seguridad desplegaba una misión de verificación cuyo cometido inmediato era verificar la situación de los derechos humanos. Esto no había pasado ni ha vuelto a pasar. No se trataba de una operación de vigilancia o de asesoría bajo la tutela o bajo el paraguas del antiguo Centro de Derechos Humanos que todavía existía, sino una misión de mantenimiento de la paz en el ámbito de la actuación del Consejo de Seguridad. Caso inédito, que se agrega en un sentido más novedoso a una práctica, una tendencia en la práctica que tiende a hacer que donde esté presente un cuadro de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, hay campo para la acción de las Naciones Unidas, que donde están los derechos humanos comprometidos, hay lugar para que las Naciones Unidas tengan una actuación. Pero los derechos humanos no solamente estuvieron presentes en el preámbulo, sino que lo permearon profusamente los acuerdos. Es muy temprano para evaluar el resultado del proceso de paz, pero 25 años después de suscritos los acuerdos, la democracia ha arraigado por primera vez en la historia del país. No ha habido golpes de Estado, se han sucedido los gobiernos, la antigua guerrilla ganó las elecciones y se ha mantenido un equilibrio democrático admirable. Son notorias también los progresos en el respeto y la garantía de los derechos humanos y últimamente también en la independencia judicial con una sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ha sentenciado contra los poderes establecidos tanto en el campo político como en el campo económico. No quiero decir que las sentencias hayan sido todas necesariamente buenas, pero sí obviamente han sido sentencias dictadas con el grito de independencia, que es lo más importante. Más allá del interés histórico que puedan tener estas dos experiencias que he evocado, voy a llamar la atención sobre algunos rasgos comunes que son en realidad principios de la esencia de los derechos humanos. Paso entonces a la segunda parte del concepto subyacente. Los dos temas evocados son ejemplos de una interpretación generosa del derecho de los derechos humanos, que es un derecho protector. Esas formulaciones podrían estar basadas solamente en la interpretación teleológica del derecho conforme al objeto y fin de la norma jurídica. Sin duda, esa inspiración está presente, pero si vamos más al fondo, lo que está implicado son conceptos no solo de la hermenéutica, sino de la ontología de los derechos humanos. El primero de ellos es que los derechos humanos son una conquista. Los derechos humanos han sido progresivamente proclamados durante un segmento relativamente reciente en la historia de la filosofía, del derecho, de las ideas, la historia universal. Son definidos como atributos innatos de todo ser humano que por tanto existen desde que el ser humano existe, pero paradójicamente debieron esperar varios milenios antes de que se los reconociera como tales y se los protegiera. Esto se explica porque la proclamación de los derechos humanos como atributos de todo ser humano, con todas sus connotaciones conceptuales, es una conquista y un afortunado hallazgo. Su reconocimiento ha resultado de luchas sociales para doblegar a poderes opresores. Los derechos humanos son una conquista porque resultan de ganar con esfuerzo algo que no se tenía y que se obtuvo para siempre. En ese esfuerzo se conjugaron el pensamiento de quienes edificaron el concepto de derechos humanos de la persona humana con los hechos, las luchas sociales que arrancaron su reconocimiento al poder público. Esto, repito, parece envolver una cierta incongruencia, puesto que si se trata de atributos innatos que como tales se tienen desde siempre, no tendrían por qué ser objeto de conquista. Sin embargo, la aparente incongruencia se desvanece si se tiene presente lo verdaderamente relevante desde el ángulo histórico-jurídico no fue la mera aceptación teórica de los atributos innatos de la dignidad humana,
sino su reconocimiento por el Estado como derechos subjetivos inherentes a toda persona que debían ser respetados y garantizados. Este es el punto crucial sobre el fundamento de los derechos humanos, porque en él pueden coincidir las distintas corrientes del pensamiento jurídico, desde quienes consideran la dignidad como un bien insuflado por el Ser Supremo, hasta la de quienes entienden que se trata únicamente de una mera resultante de las luchas sociales. Esto se pone, por ejemplo, de manifiesto en una expresión que me llama mucho la atención, no muy conocida, de Jacques Maritain, de extraordinaria autoridad por provenir del más importante filósofo y un naturalista aristotélico tomista del siglo XX, el cual, poniendo un poco de lado su pensamiento, relató cómo en una discusión de una comisión nacional de la UNESCO, y estoy citando, en que se discutía acerca de los derechos humanos, era en los prolegómenos de la Declaración Universal, alguien se admiraba de que se mostraran de acuerdo ante tal listado de derechos, tales y tales paradigmas de ideologías apasionadamente contrarias. Sí, dijeron ellos, estamos de acuerdo sobre esos derechos, pero con la condición de que no se nos pregunte el por qué. Con el por qué empieza la disputa. El por qué, en verdad, me atrevo a decir, sea cual sea la premisa de la que se parte, se encuentra en el concepto de conquista. Y esta se traduce en el reconocimiento por el Estado arrancado por la sociedad. El parteaguas histórico de los derechos humanos es su juridificación, desde el momento en que violarlo dejó de ser un pecado y se convirtió en un hecho jurídicamente ilícito. Los derechos humanos no solamente son una conquista, sino una conquista también contra la opresión del Estado. Considero opresivo todo régimen político que lesione cualquiera de los tres principios brillantemente identificados por Carlos Santiago Nino, cuya obra y memoria invoco en este campo, y de los cuales derivan los derechos humanos, a saber, el principio de inviolabilidad de la persona, que prohíbe imponerle sacrificios solo porque otros se benefician. En segundo lugar, el principio de autonomía de la persona, que asigna valor intrínseco a la persecución de los planes de vida y de ideales de excelencia. Y tercero, el principio de la dignidad de la persona, que prescribe tratar a los seres humanos según sus voliciones y no según otras consideraciones diferentes. De allí que los presupuestos de los derechos humanos, presupuestos sociales de los derechos humanos, son la autodeterminación, el Estado de Derecho, la democracia y la justicia social. Estos conceptos, debe reconocerse, están expuestos a una valoración y a una visión cuantitativa. El Estado de Derecho y la democracia, por ejemplo, más allá de su concepto abstracto y de su redacción en el ordenamiento constitucional del Estado, ordinariamente presentan falencias y son frecuentemente incompletas y siempre perfectibles. Lo mismo puede decirse de la justicia social. Aunque en una noción, es una noción que prima facie repugna a un raciocinio conectado con el derecho y la moral, debe admitirse la existencia de un umbral crítico a partir del cual las carencias del Estado de Derecho, de democracia o de justicia social se traducen en su privación para el cuerpo social en su conjunto. O visto desde otro ángulo, la existencia de una suerte de estándar mínimo de una sociedad libre por oposición al de una sociedad opresora. Esas valoraciones cuantitativas no son extrañas. La resolución 1503, por ejemplo, ya bastante vieja del ECOSOC, hace referencia a situaciones en las cuales se observa un conjunto de violaciones graves y persistentes y fehacientemente comprobadas de violaciones a los derechos humanos. Es el conjunto, la suma, la masa crítica,
Creo que es un concepto que puede ser útil a la hora de establecer el concepto de una sociedad libre o de una sociedad opresora. En cuanto al Estado de Derecho, es de su esencia que ningún acto o omisión del poder público puede legítimamente desconocer los límites que emanan de los derechos humanos. Sea que las obligaciones del Estado con respecto a ellas sean positivas o negativas. Toda decisión del Estado contra las obligaciones relativas a derechos humanos es ilegítima. Los derechos humanos y las obligaciones que de ellos emanan configuran, en expresión de Ferrajoli, la esfera de lo indecidible, es decir, aquello sobre lo cual el Estado no puede ejercer su potestad, que comprende lo no decidible que, es decir, la prohibición de destruir o menoscabar los derechos humanos y las libertades fundamentales, y lo no decidible que no, referido a las comisiones prohibidas, a las prestaciones positivas impuestas al Estado para la protección, satisfacción o garantía de buen número de derechos humanos individuales y sociales. La falencia sistémica del Estado en respetar y garantizar la esfera de lo indecidible es opresora sobre el cuerpo social en su conjunto. Por último, los derechos humanos no solamente son una conquista y una conquista frente a la opresión, sino también una conquista irreversible, universal y progresiva. Se trata de una conquista irreversible. No es concebible la abolición de los derechos humanos. Ellos pueden parangonarse, lo hizo Nino, por cierto, con otros grandes hallazgos o inventos, la rueda, la llegada de Colón a América, la máquina de vapor, la electrónica. Una vez que llegaron, la sociedad cambió para siempre. No hay forma de revertir esto. Los derechos humanos cumplen esto. No habrá forma de desprenderse del concepto de derechos humanos en el porvenir. Quiere decir que no pueda ser violado, que pueda haber malos momentos, ya lo veré. Pero lo cierto es que la vida no vuelve a ser como antes era. Y en ese sentido es una conquista irreversible. Se trata también de una conquista eventualmente universal, puesto que al tratarse de atributos de toda persona, no ha beneficiado solamente a quienes han conquistado su reconocimiento, sino a todos los demás. Por último, se trata de una conquista inacabada y por lo tanto progresiva o continua. Las primeras proclamaciones, aunque tenían efecto potencialmente universal, no amparaban a importantes sectores sociales, como las mujeres, los niños, los esclavos. A partir de esas primeras proclamaciones se fue ampliando su ámbito de aplicación y de protección hacia el porvenir, como en efecto ha venido ocurriendo y seguirá ocurriendo. La opresión no cesa, pero también la fuente de su antídoto tampoco, es la fuente de su antídoto. La lucha contra ella es eterna, como ella misma es eterna. Estamos pues ante una construcción históricamente reciente, una conquista de la humanidad que guarda en sí misma la ambición de un mundo más justo y digno como nunca antes se había emprendido. Hasta aquí los conceptos presentes en mi recuento, pero no puedo concluir sin contrastar muy someramente esa visión de cierto optimismo con los tiempos en que vivimos. ¿En qué momento estamos? A modo de conclusión me refiero a eso. Un tour de horizon sobre el mundo actual no invita al optimismo. No quiero ni puedo ahora abordar la lista de amenazas o calamidades, y mucho menos analizar sus causas. Pero es obvio que los últimos años muestran síntomas inequívocos que tienden a posponer la dignidad humana en las prioridades del Estado y en la misma sociedad. Vuelve a campear la ilusión autoritaria.
La crisis de la democracia europea con el resurgimiento del extremismo racista en numerosos países, incluido el retorno de los nazis al Bundestag y el caudillismo autoritario e imperialista resabio del zarismo y del estalinismo. La nueva versión de los Estados Unidos, en la cual los derechos humanos están cada vez más alejados de acortar el ejercicio del poder. El efecto devastador contra la dignidad humana de la teologización de la política. La banalización de la amenaza de la destrucción de la humanidad y el juego alocado a la guerra nuclear. La catastrófica situación de migrantes y refugiados. La trata de personas. La perversión de la democracia consistente en olvidar que los derechos humanos imponen que la legitimidad democrática no esté determinada únicamente por lo formal o procedimental, sino que se extienda también a lo sustancial, entendiendo por tal que no puede ser decidido por mayoría, lo que no puede ser decidido por mayoría, lo que debe ser decidido al margen de cualquier mayoría. Como también lo apuntó Ferrajoli, esta perversión consiste en la pretensión de que el consenso popular real o fabricado es la única fuente de legitimación del poder político y por ello serviría para legitimar todo abuso y para deslegitimar críticas y controles. Así, el edificio de la democracia constitucional resulta minado de raíz, dice el pensador italiano. Finalmente, la confusión en cierto liderazgo occidental entre la caída del comunismo soviético y la victoria del capitalismo ultranza, que ha destruido políticas sociales, agravado la injusticia social nacional e internacional y socavado la esperanza de muchos pueblos en las instituciones democráticas, incluida la erosión que se advierte en ellas en varios países de la región, entre los cuales lamentablemente destaca el mío. He evitado abordar su crítica situación, pero no puedo dejar de evocar por un momento su caso ante los indecibles sufrimientos de su pueblo y la ruina de su democracia. En verdad, los conceptos democráticos que inspiraron la reconstrucción del mundo en la era de las Naciones Unidas han sido ultrajados a menudo, pero nunca fueron expresamente cuestionados como tales hasta ahora. En los años recientes, en cambio, pareciera que se va formando una masa crítica de oscuros nubarrones contra ellos, que puede hacerse realidad para la especie humana el grito de dolor de Miguel Hernández. De mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridente, sedienta de catástrofes y hambrienta. El 12 de octubre de 1919, observando el florecimiento en Europa de las ideas totalitarias que más tarde desencadenarían la Segunda Guerra Mundial, el Instituto de Derecho Internacional formuló una inédita propuesta de Declaración de Derechos Internacionales del Hombre. Fue un vago intento precursor para movilizar la conciencia universal en defensa de valores que ya estaban presentes en el derecho constitucional comparado, pero no así en el internacional. Podríamos estar viviendo una situación parecida, pero esta vez sin mecanismos, otra vez sin mecanismos para declarar a la humanidad en emergencia para hacerle frente. Sin embargo, los malos momentos que se avisoran y los que ya se viven en este complicado mundo no nos condenan al pesimismo. La irreversibilidad, universalidad y progresividad de los derechos humanos no significan que no se violen o que las fuentes de opresión hayan sido extirpadas. Tampoco significa que hayan sido erradicados regímenes políticos que implícita o explícitamente los ignoren o los nieguen estructuralmente. Para muestra, el nazismo y el apartheid emergieron cuando ya los derechos humanos se habían incorporado al derecho constitucional de Occidente. Tampoco que su vigencia real parezca a veces quimérica, ni que se haya visto ensombrecida por aberrantes retrocesos temporales. Sin embargo, la reacción frente a su violación renueva su afirmación. Los derechos humanos han sido en cierta forma engendrados por sus violaciones. La construcción del concepto de dignidad humana y la imposición al Estado del deber jurídico de respetarla, protegerla y garantizarla fue y es la respuesta a desmesuradas violaciones de esa dignidad. Sin los privilegios feudales, tal vez nunca se habría proclamado el reclamo y la afirmación de libertad, igualdad y fraternidad.
Sin la era nazi tal vez no conoceríamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yendo a este recuento, la jurisprudencia de la Corte de Velázquez Rodríguez no habría sido posible sin la inmolación de Manfredo Velázquez, y lo hecho por la Corte es un legado de la víctima. Asimismo, la inédita empresa de construcción de la paz en El Salvador fue la respuesta a decenas de miles de muertos, de mutilados, de torturados, así como de millones de refugiados y desplazados. Porque los derechos humanos son una conquista, se edifican frente a la adversidad y contra la opresión. Así ha sido y así será.